Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar completo o lo pueden encontrar por apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, el profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Eric Langer. Profesor Langer, como siempre, bienvenido a esta mesa. Sí, fue un placer. Está también con nosotros José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido. Gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid. Bienvenido igualmente. Muchas gracias. Bueno, la primera noticia, Pablo, tiene que ver con Estados Unidos, porque este fin de semana, la madrugada del sábado, murió en Texas mientras estaba en un rancho en unas jornadas de cacería, Antonin Scalia. El señor Scalia era uno de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el de mayor antigüedad. Fue candidatizado, como ocurre aquí, por el presidente de entonces, que era Ronald Reagan. Su nombramiento fue aprobado por el Senado, y además se había convertido en uno de los jueces más conservadores de la Corte Suprema. Aquí en Estados Unidos ese tribunal tiene 9 integrantes y en este país no hay tribunal constitucional, no hay Corte Constitucional, con lo cual la Corte Suprema de Justicia es decisiva en el curso que toma el país. El señor Scalia, por ejemplo, estaba en contra del matrimonio homosexual. El señor Scalia estaba a favor del porte de armas, de que la gente pudiera comprar armas. El señor Scalia, y usted lo cita en un artículo en el diario El Mundo, se oponía a gente que argumentaba que había que luchar contra el cambio climático en ciertas ocasiones. Pero entonces ahora se abre en este país un debate interesantísimo que consiste en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que va a nombrar o a nominar o a candidatizar al reemplazo del señor Scalia ante el Senado, pero los republicanos que están en la oposición le dicen que no debe hacerlo porque este es un año electoral y que desde los años 30 en Estados Unidos eso no ha pasado. Y le dicen que más bien espere a que haya elecciones presidenciales en noviembre para que el siguiente presidente, a partir del 20 de enero del año 2017, pues nombre al reemplazo del señor Antonin Scalia. ¿Qué cree usted que debe pasar aquí? Porque el editorial del diario The New York Times dice justamente que no, que Obama está haciendo lo correcto y que el Senado debería someter a votar y tomar una determinación y no hacerse el loco. Recordemos que el Senado y la Cámara de Representantes en Washington están en poder de la oposición republicana. Yo creo que esto es fundamentalmente parte de una teoría política que el Partido Republicano abraza, digamos, que consiste, digamos, en que no se nombren jueces del Supremo hasta que no se nombre el juez del Supremo que ellos quieren. Entonces, probablemente si hay unas elecciones en noviembre y gana un demócrata, pongamos por caso Bernie Sanders, dirán que es, bueno, Bernie Sanders o Hillary Clinton, que es quien tiene más posibilidades, dirán que, bueno, que acaba de llegar, que no va a nombrar un juez del Supremo nada más llegar. Después dirán, no sé, pues que no hay ninguna mujer que haya nombrado un juez del Supremo y así sucesivamente. Es decir, es una forma un poco elegante de hacer algo que podría incluso compararse a un golpe de Estado sutil. Si esto pasara en Rusia, a todo el mundo le provocaría sarpullidos la virulencia de la oposición, o si pasara en Venezuela, una cosa así, pero como pasa en Estados Unidos, pues tiene un aura de respetabilidad. En primer lugar, el argumento es mentira, porque uno de los jueces del Supremo, Kennedy, fue nombrado en 1988, que era año electoral. En segundo lugar, si nunca ha sucedido esto, ha sido lisa y llanamente porque no se ha dado esta ocasión. Es decir, hay presidentes, como por ejemplo el republicano Eisenhower, que nombraron a varios jueces del Supremo durante los recesos, digamos, durante los periodos en los que el Senado no está en sesión. Lo cual, digamos, es un argumento que es un cuento de hadas, o por decirlo de una forma más directa, pues que es una mentira como una catedral, como diríamos en España. Es decir, básicamente lo que se trata es de no sustituir a un juez que era claramente identificado con los republicanos por un juez que va a ser probablemente más identificado con los demócratas, no tanto con los republicanos, porque no sería aprobado nunca. Hay que tener en cuenta que Scalia, por ejemplo, votó a favor de que se suspendiera el recuento de votos en Florida, cuando el presidente Bush fue elegido, a pesar de que su hijo trabajaba en el bufete de abogados que defendía a Bush ante el Tribunal Supremo.
Es decir, que cuando hablamos de independencia de poderes, damos lecciones a América Latina, todos tenemos cosas que aprender. López Zamorano. Sí, definitivamente. El presidente Barack Obama va a nombrar a un sucesor y le va a encantar ver esta escena política de los republicanos refraseando su tradicional estrategia del obstruccionismo, ¿no? Evidentemente, esto es un juego político de los republicanos que buscan arrinconar a Obama, pero en mi opinión es un arma de doble filo. En la medida que nuevamente se perciba que Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, quien por cierto llegó al liderazgo prometiendo que su principal objetivo sería acabar con la presidencia de Barack Obama, van a verse nuevamente como una fuerza negativa. Y yo creo que esto tiene precedentes negativos en un año electoral, porque efectivamente estamos viendo a un electorado que está frustrado con los políticos tradicionales, y nada más tradicional que esta actitud de Mitch McConnell de decir no lo pasen y si lo ponen no lo vamos a considerar. Lo cual me lleva a mi siguiente reflexión, que es la reacción que tuvo, por ejemplo, Donald Trump en el debate del fin de semana, ¿no? El hombre, la figura que dice que viene a transformar a Washington y hacer a América grande nuevamente, su principal recomendación a Mitch McConnell fue delay, 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 retrasa, 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 que es básicamente el status quo, porque el Senado republicano, como la Cámara Baja republicana, se han básicamente dedicado a tratar de torpedear la agenda política de Obama, lo están haciendo con la reforma de salud, etcétera. Yo creo que es una nominación muy importante, es trascendente, porque hay tantos temas relevantes ahorita en el calendario judicial de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, que realmente es un tema para pensarse. Viene, por ejemplo, el tema de migración, las órdenes ejecutivas del presidente, viene acción afirmativa, el tema del aborto, el tema de los sindicatos, y definitivamente en este momento tan importante y en este año que se van a tomar decisiones, el hecho de que haya un empate técnico, como en ese momento se calcula que está 4 conservadores con 4 liberales, haría posible que las órdenes que están en la Corte Inferior, en este caso las Cortes de Apelaciones, se mantuvieran, no como una jurisprudencia nacional, pero sí por lo menos que aplicarían al distrito. Entonces, si por ejemplo tenemos un 4-4 en las órdenes ejecutivas del presidente, básicamente estaría vigente la orden del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans, donde básicamente no se mueve nada, y así con el resto de las iniciativas. Yo creo que Obama está anhelando esta pelea política para mostrar las diferencias con los republicanos, y probablemente los candidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders también, porque evidentemente va a ser un punto de distinción muy clara de propuestas concretas que buscan solucionar problemas y de personas que buscan obstruirlas, básicamente. ¿Quién tiene razón aquí, profesor Langer? ¿Obama o los republicanos del Senado? Bueno, Obama es muy sencillo, simplemente está escrito en la Constitución, así es. Lo que creo que el Partido Republicano está haciendo es enterrándose más y más, se está autodestruyendo en este momento. No solamente no vamos a hablar sobre Trump, pero yo creo que tienen que dividirse en 2 partidos o simplemente van a volverse irrelevantes a nivel nacional. Lo curioso es que yo creo que si Obama no nombrara a un candidato, los republicanos le acusarían de no hacer su trabajo. Sí, sin duda. Claro, sí. Esto, obstruir a Obama parece ser la idea de los republicanos y así lo... La gran pregunta es si tiene un candidato fuerte, si le interesa al candidato fuerte ser nominado, porque realmente las posibilidades de que sea aprobado en este año electoral yo creo que son mínimas. Pocas, ¿sí? Entonces tendría mucha más lógica pensar que un presidente, el próximo presidente o presidenta quien venga, tenga más fuerza política, capital político al inicio para promover esa fuerte candidatura que en este momento tan polarizado. Quiero seguir con usted, Pepe, porque el Papa Francisco se encuentra en México en un viaje, fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto. Y además en la jornada de hoy ha estado en Chiapas, incluso ha honrado, ha estado en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, venerando al obispo indigenista Samuel Ruiz, un hombre que en el año 60 fue nombrado obispo y que fue virando un poco hacia un punto de vista más de izquierda, según han anotado todos los periódicos y los libros de historia. Además, el Papa ha estado en Ecatepec, cerca a México, donde ha dicho que esta es una sociedad de pocos y para pocos, la sociedad actual. Ha criticado a la clase política mexicana también, y ha dicho el Papa que hay 3 tentaciones que nos degradan, que son la riqueza, la vanidad y el orgullo. ¿Qué efecto cree usted que ha tenido en México y en los mexicanos esta visita del cardenal Bergoglio? Bueno, te puedo decir en mi caso personal, ¿no? Yo creo que los temas que ha tocado el Papa no son temas nuevos, son temas que él tocaba desde la Argentina, ¿no? Cuando era un sacerdote, el tema de la conciencia social, acercarse a las comunidades vulnerables. Era un hombre que salía a prodigar el evangelio en las cárceles,
en los barrios marginados del país, ¿no? Es un tema que ha llevado obviamente a su pontificado y evidentemente en un país como México, donde hay muchas carencias como lo hay en muchos otros países de América Latina, ¿no? Evidentemente tenía que tocar esos temas. Entonces, en mi caso personal, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la importancia que ha destacado del reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Yo procedo de una zona de México, de la Sierra Norte de Puebla, donde se sigue este modelo que marcaron los españoles, en el sentido de crear estas comunidades, ¿no? De centrales dirigidas por criollos o por mestizos y alrededor de los cuales viven pueblos indígenas separados de una manera tan importante, ¿no? Donde no tan lejos del centro, pero no tan cerca entre ellos para que no se unieran contra el centro, ¿no? Entonces, nuevamente ves ahí los problemas ancestrales de la pobreza de los indígenas, ¿no? La dificultad que hay justamente para que haya esta movilidad social, y cuando el Papa habla y dice, hay que reconocer los valores, las contribuciones de los indígenas, se me hace un tema sumamente importante, porque en México no solo tienes un problema económico, que evidentemente los indígenas tienen los más bajos niveles de riqueza del país, uno de los niveles más altos de marginalidad, y hay programas de iniciativas para tratar de remediar eso, sino es un problema cultural. Cuando en un país tú utilizas palabras y te refieres a los indios, y eso tiene un sinónimo de algo peyorativo, es que hay una cosa que hay que cambiar en la cultura de los mexicanos. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de que toca temas importantes, el tema de la criminalidad, la violencia, la inseguridad, la riqueza, la desigualdad, los privilegios, etcétera, para mí yo me quedo con su mensaje de los indígenas, porque creo que es una de las grandes asignaturas pendientes para los mexicanos, el que reconozcamos a los indígenas como parte de nosotros, no solamente en los libros de texto, sino como parte de nuestra cultura. Y el hecho de que vaya a un lugar como Chiapas, ¿no? Donde hay también una hemorragia de fieles católicos, es el estado menos católico de México, ¿no? Por el hecho de que muchos no se sienten conectados probablemente con la Iglesia Católica, el hecho de que haga estas menciones a un sacerdote como Samuel Riz, que estaba muy conectado con esta versión indigenista de la teología de la liberación, ¿no? Más allá de cualquier etiqueta política, etcétera, me parece un tema muy importante que ojalá a todos los mexicanos nos sirva de reflexión. Profesor Langer, usted es historiador, sabe mucho de historia de América Latina. Además, la relación de México con el Vaticano ha sido muy tensa. México es un país muy católico, incluso desde que apareció la Virgen de Guadalupe, sí, en 1531, pero después en 1851 México rompió las relaciones con Roma, las volvió a restablecer en 1992. En la Constitución de 1917 se prohibió que el Vaticano tuviera bienes en México. Le repito la pregunta, o le hago la misma pregunta que le hacía a Pepe López Zamorano. ¿Qué consecuencias cree usted que tiene este viaje del Papa Francisco? Bueno, en realidad me parece que el Papa tiene dos fines. Uno es volver a conseguir que los indígenas, que se han vuelto más y más protestantes, cristianos, que más bien ellos vuelvan al catolicismo. Y eso en particular con la teología de la inculturación, que más bien admite que los indígenas tienen su forma de adorar a Dios, a Jesucristo, y que eso también sea aceptado, que no sea diferente. Y eso es más bien muy jesuita. Los jesuitas en realidad son uno de los coautores de esa idea de aceptar la forma indígena de adorar de cristianismo, y entonces volver a ellos también. En segundo lugar, en Ecatepec, que también la mayoría es cristiana ya, que son los marginados urbanos, está apuntando también hacia ellos y diciéndoles que vuélvanse católicos, porque yo como Papa estoy interesado tanto en los indígenas, que sí ya es una tradición jesuita bastante larga, por lo menos es la teología de la liberación, que en realidad es parte de eso, y también a los pobres urbanos, que dice más bien la Iglesia Católica tiene mucho que dar a ustedes. En realidad es una campaña en contra, me parece, del protestantismo. Sí, es difícil a veces, y tratar de hacer la contracampaña. Pablo Pardo. Sí, yo creo que es también un cambio en cierto sentido histórico, porque sobre todo Juan Pablo II y Benedicto habían sido muy renuentes en el caso de América Latina y sobre todo en el caso de África, digamos, a cualquier tipo de
culto regional, digamos, o de alguna variedad en los rituales. Y el hecho de que Francisco, pues que esté claramente, digamos, tendiendo un puente cultural, en ese sentido, digamos que Wojtyla y Ratzinger eran como muy eurocéntricos, muy, yo recuerdo, no en concreto en América Latina, pero sí en el caso de viajes de Juan Pablo II a África, que claramente no le gustaba cuando le recibían pues con danzas locales o hablaban desde una perspectiva local. Y creo que el hecho, bueno, que hemos hablado en este programa en otras ocasiones, el hecho de que este es el primer papa que no viene de Europa, el primer papa que viene de un entorno cultural muy diferente, explica mucho esto, y también una religión, la religión católica, que cada día es menos europea y cada día es menos blanca, digamos. Y creo que en este caso que sea jesuita es muy importante también. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay noticias del Papa Juan Pablo II, que además 9 años después de su muerte se convirtió en santo. Y hay un artículo en la BBC de Ed Stourton, un periodista que consiguió unos archivos en la Biblioteca Nacional de Polonia, donde aparecen unas cartas de una mujer, profesora de filosofía, nacida en Polonia y que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, Ana Teresa Timenieka. La señora Ana Teresa Timenieka fue muy amiga de Juan Pablo II y en este archivo, repito, hay misivas que se cruzaron los dos. Tuvieron una amistad de 32 años, según cuenta este periodista. Y los archivos, ella vendió toda esta correspondencia a la Biblioteca Nacional de Polonia en el año 2008. Ellos se encontraron por primera vez en 1973. Karol Wojtyła, quien fuera después Juan Pablo II, era arzobispo de Cracovia. Pero en 1974, y esto a manera de ejemplo, él le escribía a ella diciendo que le quería contestar las cartas sin usar los servicios habituales del correo, y aunque le estuviera respondiendo en clave filosófica. Luego dice este periodista que uno podría llegar a concluir que ella estaba enamorada del Papa Juan Pablo II. Ella además lo invitó en 1976 a una casa que tenía con el marido de ella y los hijos. Ella se casó y tuvo hijos en el estado de Vermont, en el noreste, aquí en los Estados Unidos. Puede llegar uno a afirmar con base en esto que el Papa Juan Pablo II, que además cuando se le ven fotografías con ella se ve mucho más relajado en el sentido del atuendo. Es decir, fueron a esquiar juntos, estuvieron de camping pues con más personas, pero se les ven juntos como una pareja de amigos sin ninguna cosa adicional. ¿Puede llegar uno a concluir aquí que el Papa Juan Pablo II tuvo un romance o eso sería exagerar? Yo creo que sería estirar la liga un poquito demasiado. Evidentemente es una lectura apasionante, yo la leí cuando la compartiste con nosotros. Es muy interesante porque humaniza mucho al Papa Juan Pablo II, que por cierto es uno de los papas más populares que ha ido a México. No hay verdaderamente mucha admiración por el Papa, independientemente de que después se diga si son posiciones políticas o como fuera, hay mucha admiración en México por él. Y realmente yo siento que lo humaniza de tal manera en el cual lo hace sentir como una persona como todos nosotros, ¿no? Muchas veces lo que ocurre con los pontificados es que vemos a las figuras del Papa como un hombre de mármol. Evidentemente Francisco se ha dedicado a romper esa percepción, ¿no?, con su manera de acercarse al pueblo, pero no creo que se pueda concluir a partir de ahí que había un romance. Sí se me hace muy reveladora una de las frases que el Papa le responde en una de las cartas, donde se sugiere que hay algo más que una amistad simple por parte de ellas y él, y le dice él: si no tuviera esta convicción, esta certidumbre moral de la gracia y actuar en obediencia a ella, no actuaría de esta manera. Es una manera muy ambigua probablemente de demostrar sus sentimientos, pero obviamente queda claro también a través de las cartas que la convicción en este caso el sacerdote, por la fe, por la iglesia, es de tal fuerza, tal que evidentemente no hay ningún otro camino posible. Sin embargo, yo creo que es una lectura apasionante. Bueno, Pablo Pardo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, solamente puedo decir que tú lo has expresado muchísimo mejor que lo que yo haría. Sí, yo creo que además precisamente con los papas, bueno, por las circunstancias, porque no son jefes de Estado o solamente jefes de Estado, sino líderes espirituales, sabemos muy poco de su personalidad, y lo poco que sabemos muchas veces pues
es también político, controvertido, etcétera. Bueno, es el famoso caso de Ratzinger con el partido nazi, etcétera. Y yo creo que este tipo de cosas efectivamente le humanizan mucho y nos demuestran, pues bueno, yo creo que es también bueno para la Iglesia Católica, para los católicos, que el Papa es una persona como cualquier otra. El Papa es como Jesucristo, que tuvo tentaciones. El Papa también puede tener, digamos, tentaciones o lo que fuera, ¿no? Es un poco como cuando en el caso de Teresa de Calcuta apareció información sobre sus crisis de fe. La Madre Teresa tenía crisis de fe. Es decir, bueno, yo creo que esto, digamos, que humaniza mucho la figura, y desde luego que la historia es absolutamente apasionante. Además es apasionante por la mezcla digamos, de seducción en parte intelectual, aparte pues tal vez había seducción personal, digamos, o amistad, lógicamente, pero vamos, la mezcla entre la creación intelectual, la creación personal, una mujer que era una filósofa, su marido que era también un profesor en la Universidad de Harvard, un intelectual de mucho peso, amigo también del Papa, que de hecho le presenta un día en Harvard en una conferencia cuando Wojtyła era solamente cardenal, como les presento al próximo Papa. Sí. Vamos, me parece una historia absolutamente fascinante para hacer una película o varias, vamos. Quiero cambiar de asunto, profesor Langer, y hablar de Bolivia, un país que usted conoce muy, muy bien, porque este domingo hay un referendo donde los ciudadanos se pronunciarán acerca de si puede continuar, como si puede volver a ser candidato presidencial en el año 2019 Evo Morales, el actual presidente, un hombre que es jefe del Estado boliviano desde el año 2005. Ya ha habido algunas controversias porque luego también hubo un cambio constitucional después de que él ocupara la primera presidencia, y de esa manera él ha podido seguirse presentando como candidato presidencial. Pero es que ahora en los últimos días ha habido una noticia inquietante en Bolivia, porque un periodista, Carlos Valverde, reveló en la televisión que Evo Morales había tenido en el año 2007 un hijo con una mujer llamada Gabriela Zapata, mucho más joven que el presidente. Ella además es la gerenta comercial de CAMC Engineering, una compañía de capital chino, que además ha recibido 580 millones de dólares en contratos del Estado. Desde que además ella tenía relaciones con Evo Morales, la compañía ha recibido más de 300 millones en contratos de este total que acabo de mencionar. El hijo que tuvieron los dos, y reconoció que todo eso había sido cierto, el propio presidente Evo Morales, falleció después de haber nacido. ¿Qué tanto puede afectar a la política boliviana todo esto? Yo creo que puede afectar mucho a la política boliviana, y justamente esta votación, porque en ese momento no está nada claro que él pueda conseguir la aprobación de la población para volver a ser candidato a la presidencia, y eso más bien creo que demuestra varias cosas. En primer lugar, él tuvo relaciones con esta señora cuando era menor de edad, todavía, que es una cosa que en 2005 ya era muy grande él y hacer eso. En segundo lugar, la poca transparencia en los fondos chinos en particular. Ahora, como muchos países en América Latina, Bolivia se ha volcado hacia el capital chino. Eso pasa no solamente en Venezuela, pero también en Perú, en México, en muchos lugares. Pero también demuestra que las cosas no son tan transparentes, tan sencillas como el presidente Morales dice, porque además está muy claro que él dice que en 2007 ya después no la vio más, aunque los contratos que habían eran después, o la mayoría con esa compañía china, pero más bien hay fotos de él abrazando a Gabriela Zapata en el carnaval de 2015, y entonces cuando le preguntaron sobre eso, decía, bueno, yo no sabía quién era, y por fin, sí, eres la Gabriela. Bueno, él abrazando a ella en carnaval, creo que ya sabía quién era, y entonces quiere decir que hay alguna relación. Si no sabía quién era, ¿no? Me iba abrazando un poco. Sí, bueno, es bonita y todo eso, pero claramente había alguna relación allá que no es muy transparente, y eso justamente creo que demuestra muy bien el peligro que hay con el continuismo,
porque hay entonces corrupción, hay posibilidad la población ya no controla al gobierno, y eso creo que es el gran problema y se ve muy bien. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos. Profesor Langer, gracias por haber estado aquí. José López Zamorano y Pablo Pardo, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.